este sobredimensionamiento del molde, debido a la contracción, puede obtenerse del software como un valor intermedio, medio, digo, de todo de todo el molde, el modelo, o por, en el sentido cartesiano, digamos, en X, en Y y en Z, un valor distinto. Entonces las dimensiones las adecúa el matricero, de acuerdo a lo sobredimensiona tal porcentaje, supongamos un 2% en la dirección de X e Y, y un 3, no sé, por dar un ejemplo, en la Z. O más precisamente por zonas, por regiones en donde él tenga una densidad mayor, un espesor mayor, y se requiera que en algunas partes sea más grande el sobredimensionamiento porque la contracción volumétrica es mayor a otras. Por ejemplo, la diferencia entre las patas y la base y la tapa de una mesa va a ser distinto entre una y otra. Y así, digamos. También la idea de simular es para minimizar la deformación por alabeo, como se ve en la de arriba, es el problema que existe. Y en los dos de abajo está el caso, la pieza y la simulación previa. Se ven en rojo y en azul los desplazamientos en sentido vertical de las paredes. Entonces en el centro se ve que han desplazado más que es lo observado en la pieza. También se pueden identificar las que se llaman líneas de soldadura, weld lines, que son bueno, ya lo habrán visto con Lea, el encuentro de frentes fríos o con una diferencia térmica que no logran una buena fusión. Y eso lo que hace es que el flujo no entra uno dentro del otro, y entonces se mantienen separadas las partes y genera una línea de debilidad donde se concentran tensiones y puede fisurarse por allí. Bueno, también burbujas atrapadas para poder colocar puntos de venteo en los moldes, las matrices. Este es un caso típico de evaluación de shot y validación del software de cálculo, en el cual se ve bastante precisa, digamos muy precisa, los short shots que se dieron para este tipo de carcasa de celular, ¿no? Para este producto. Se obtuvieron modificando los parámetros del proceso y sacando la pieza directamente del molde. Lo mismo se repitió tanto en el experimento como en la simulación, y se obtenían estos resultados. Esto lo que hace es dar confianza al mecanismo de simulación. ¿Cuáles son los beneficios que tiene simular? Bueno, básicamente la idea es usar el simulador para generar una cantidad de conocimiento respecto del proceso de diseño, del diseño del proceso de inyección, para poder utilizarlo como una directiva de diseño, ¿está bien? Para poder diseñar ¿qué es diseñar? Y ajustar los parámetros achicar la ventana de los parámetros de regulación de la extrusora y del molde, de la temperatura de enfriamiento, de la distribución de los canales de enfriamiento, de dónde poner los canales de la colada, usar colada caliente, colada fría, todo ese tipo de decisiones van a ir basados en la familia de simulaciones que uno haga, los casos resueltos que se le ocurran para poder pasar, mejorar los problemas que uno va incorporando, digamos, con el conocimiento. Y la idea entonces es realizar una comunicación clara de lo que uno desea a subcontratistas y a los proveedores, digamos, a los que le vas a comprar las cosas.
Sí, también ahí puse que los ingenieros novatos a superar la falta de experiencia previa, pero tampoco hay que enamorarse de las simulaciones, ¿no? Hay que entender muy bien los resultados obtenidos. Bien, básicamente lo que hace una simulación es calcular el llenado de molde, el cual permite predecir lo que hablábamos hoy, hace un ratito. Predecir el frente del fundido, el progreso de cómo va fluyendo adentro del molde, la distribución de las temperaturas, los tiempos de enfriamiento que se requieren para obtener ahora está también, una capa congelada, que sea una mínima rigidez como para que no se deforme la pieza y maximizar los tiempos de producción, es decir, achicar ese tiempo de enfriamiento. Pero achicar el tiempo de enfriamiento hace que puedan existir trampas de aire y líneas de soldadura. Así que es un juego entre todas estas variables, por eso se descansa tanto en las simulaciones para obtener el mejor resultado. Bueno, así la idea es optimizar el diseño de las piezas, ajustando los parámetros del proceso del moldeo por inyección, ¿no? Un uso avanzado del simulador, la idea es que sean expertos ustedes en simulación, que no lo utilice personas que no tienen idea que vengan de otro palo de la ingeniería, como ingenieros en materiales. Ustedes deberían ser los expertos en poder conocer este, estos parámetros y poder señalar visualizar las señales de alarma, ¿no? Que pueden tener, como ya saben que lo que tienen que ver es temperaturas del núcleo, los ángulos de la línea de soldadura, la profundidad de los rechupes. Como les decía, la contracción volumétrica es muy importante a la hora de indicarle a un matricero que no confíe en su intuición, sino que vea los números, que esperemos esté acompañada, que vaya para el mismo lado que la intuición del tipo, porque si no terminan peleando. Pero bueno, la idea de esto es tener una guía como para discutir. Y luego, bueno, los gráficos más técnicos de esfuerzo de corte y velocidades de cizalla, que les sirve a ustedes para evaluar dónde es más problemático, dónde puede llegar a calentarse más por disipación viscosa el fundido, o solo para su beneficio o para quitarlo del medio como una ecuación, como un posible problema. Ya vamos a ver un caso que sirve de beneficio. Bueno, esa otra más. Bueno, acá está un resumen del proceso entero, que la idea es encontrar el punto de inyección en la de arriba a la izquierda, acá, en la misma pieza con 4 casos con distintos puntos de inyección. Fíjense que están en amarillito, verde, azul y no sé qué color es, los 4 que están acá. Una vez que los obtenemos el punto ideal de inyección, fíjense que están todos simétricamente puestos los puntos de inyección en este arreglo regular, y ahí se diseña el sistema de runners o ya me va a venir, el de colada fría o caliente, digamos, de los conductos de inyección. Y bueno, y se chequea de acuerdo a este diseño los requisitos de presión que tiene que tener la inyectora, porque todo esto linealmente claramente va sumando delta P que tiene que soportar la inyección. Luego se diseña los sistemas bueno, este es uno muy completo, tiene temperado, enfriamiento, una capa de aislación, resistencia calefactora, bueno, todo en uno es esto, pero la idea es que se puede llegar a ser tan complejo como este. Esto no fue hecho con Moldflow, sino con Sigmasoft, que es un programa que utiliza una tecnología similar. Es para inyección de polímeros, de termoplásticos y de otros también, pero no funciona de la misma manera que el Moldflow. Este otro necesita simular
es más complejo el proceso. Tiene muchas más opciones. Bueno. Por último, me gustaría indicar que, como un consejo, esto ya lo dije en algún momento, si bien ayuda a ahorrar tiempo, a minimizar scrap, todo lo que vimos, no es una panacea, un elixir que lo cura todo, para resolver los problemas de inyección, también es para ayudar a tomar decisiones. Y depende fuertemente de la habilidad del usuario en detectar estas anomalías o posibles problemas y llevar una solución a cabo que también se le tiene que ocurrir y simularla y ver si realmente cambian los resultados con esa solución propuesta y simulada nuevamente. Y como siempre en todo lo que sea cálculo y simulación y modelado, los datos de entrada son la calidad de la simulación. Si no hay buenos datos de entrada, la simulación no va a ser buena. Datos de entrada me refiero a la medición de la temperatura, por ejemplo, a la propiedad, parámetros de los materiales del fundido, que sean los más parecidos al material que uno va a colocar ahí adentro de la extrusora y adentro del simulador. El dominio del usuario determina los beneficios de la simulación, dice el subtítulo. Y sí, es así eso. Y lo más importante es que los resultados deben ser interpretados correctamente y allí llevar juicios sólidos y decisiones racionales a eso que estás observando, porque podemos obtener otro tipo de conclusiones, erradas, por supuesto. Vamos a pasar rápidamente por el software y hardware para hacer un proceso de simulación de inyección. Esto es un listado de hace unos años ya, varios, y el mercado puede cambiar constantemente, se absorben empresas y todo, se compran entre sí, pero las tres primeras son las más importantes, el Moldflow, el Moldex 3D, que antes era independiente, lo compró Siemens NX. Sigmasoft es el que les decía con anterioridad, y son programas muy, muy onerosos, bastante, muy caros, y cambian los métodos de licenciamiento, de la licencia año a año. Año a año no, pero más o menos, cada 2, 3 años ahora se alquila, está la modalidad de alquilar todo. Alquilan tanto el programa como el hardware para correrlo. Entonces, a veces hasta regalan algunas horas o uso del programa y uno sube su casito y lo ejecuta en la nube de que sea de Autodesk o de estos de Siemens, y venden minutos que lleve la corrida. Si haces un modelo muy grande, tenés que pagar más, y así sucesivamente. SolidWorks Plastics adquirió un software que se llama Simpoe, que era una competencia del Moldflow, desarrollado por unas universidades, una cosa así. Y estos tres que no los conozco, que hice una investigación en ese momento, pero el VisiFlow, el CADFlow y PAMForm, todos estos tres tienen la posibilidad, así como el ANSYS, mira, me olvidé, ANSYS Polyflow, ese también tiene la posibilidad de hacer inyección, y lo más importante es que tengan modelos constitutivos internamente de los materiales tan complejos como son los polímeros fundidos, que cambian la viscosidad tanto con la temperatura y con el régimen de corte, ¿no? Y bueno, y con la presión también. Entonces, más problemático todavía. Los hardware hoy ya cualquier computadora de notebook lo cumple, no, esto es muy viejo. Si el modelo es muy grande, sí, ahí ya los requisitos suben, y sobre todo el tema de la placa de video en cuanto a de modelos grandes. ¿Está bien? Bueno, pero esto ya lo saben. Vamos a lo más importante, que es
la simulación en sí y cómo se procede a una simulación, que son muchos puntos que vamos a ver. Primero vamos a ver las consideraciones del dibujo de la pieza en 3D. Bien, los programas a utilizar van a ser CADs, que son ya comunes para ustedes, SolidWorks, AutoCAD, Inventor, CATIA, Siemens NX, etc. Todos ellos pueden exportar archivos en formato SAT. Yo recomiendo que utilicen el mismo, sabiendo de dónde procede el software, cuál es el nativo de ese software, es decir, Moldflow, se utiliza el SAT por defecto, todos los otros que vengan los transforma previamente, usa filtros de transformación de cualquier CAD a SAT, y el SAT es el que incorpora. ASIS SAT es el ACIS SAT, es el denominador común. Acá las empresas, cada una tiene su quintita y tratan de mantener justamente por estos formatos propietarios la hegemonía. Así que hay veces que son incompatibles en medio a propósito para mí. Pero bueno, el orden de recomendación de los modelos es SAT, IGES y STEP. Una alternativa común es generar la malla de triángulos con un STL, que es un archivo de triángulos en el espacio, planos, que son la cáscara del modelo. Eso requiere que el software de dibujo lo genere. Bien. Las piezas, el diseño de la pieza. Las piezas para inyección tienen algunos detalles complejos que son requeridos para el diseño de la pieza, pero en un análisis de inyección no es necesario que figuren. Entonces la idea es simplificar esta clase de características, porque cuando se exporta e importa, el mallador no considera eso y lo malla igual, y el elemento más pequeño queda a veces determinado por una característica que no les interesa a ustedes, y todo el software, el simulador se adecua a esos parametritos, aunque lo detecta de forma automática en el elemento más chico, y entonces ahí las simulaciones suelen tardar muchísimo más. Y además puede ser complejo para el software resolverlo o inclusive mallarlo. Entonces la idea es crear un modelo geométrico del mismo espesor, longitud de flujo y volumen de la parte real. ¿Está bien? Pero bueno, eso más o menos es una simplificación a ojo que hacen de las partes, lo van a lograr. La idea entonces de todo esto es un modelo simple que va a proporcionar resultados iguales o similares a uno más complejo. Bueno, esto está con mucho detalle explicado, pero la idea es que al importar la geometría y luego mallar, algunas superficies se malinterpretan y causan errores por tener ese excesivo detalle, como les decía. Una de las cosas típicas son texturas en la superficie. Imagínense que las matrices se genera, se hace la estructura tipo piel de alguna cosita de los autos, por ejemplo. Mallar todo eso es una locura y es totalmente innecesario. Más vale hacer una prueba de inyección y ver si lo copia bien, pero por lo general todo eso lo copia. Los radios muy pequeños también, y filetes. Algunos software ya lo traen pensado, estos radios de acuerdo. Ven el punto rojo que está allí, es el radio de acuerdo que simplifica esa curvaturita a eso más simple. Lo hacen adecuado para ser simulado con inyección, unas simulaciones más rápidas. Esto repetido en, no sé, 40 piezas, cuando queremos estudiar si la presión general del sistema realmente es irrelevante, si tiene o no la curvatura esa de ahí. El volumen más o menos, los espesores mientras se respeten. Si esa parte curva, ese es un caso distinto, es si en esa parte curva o la parte pequeña
del modelo hace que se eleve la presión, y ahí va la parte de interpretación y de ser un poco más inteligente que la media, más, no, inteligente no, más formado que otras personas que lo observan, es si esa genera una restricción en o sea, una caída de presión muy grande que requiere más presión para poder de ese punto en adelante que pase el flujo, sí, hay que considerarla. No se puede quitar ese radio o lo que sea de esa parte, porque es un punto clave para poder generar bien la simulación. Bien, 2. ¿Cómo vamos a importar la geometría CAD? La geometría CAD de la pieza. Entonces el concepto es que tenemos una geometría, un mallado, son diferentes. Eso ya lo saben. Hay análisis de la calidad y herramientas de diagnóstico y de generar reparaciones de la misma. Está bien, todos los softwares, sobre todo el Moldflow, posee herramientas para arreglar conectividades, agujeros que faltan en la malla de elementos finitos, elementos superpuestos que los malladores pueden llegar a crear. Todo esto se dan cuenta después de haberlo simulado, que no corre o que hace cosas muy raras, como un pico en el medio de un plano, un pico de presión zarpado, y eso es porque a veces queda un elemento superpuesto y piensa que es molde, y en realidad es como si fuera una escama que sale del molde. Se borran esos par de elementos, se arregla la conectividad con estas herramientas y se simula. Pero bueno, hay que pasar alguna herramienta de diagnóstico y entenderlas. Por ejemplo, puede faltar un contorno en una superficie, puesto que los CAD preparan el software con un elemento de línea y superficies. Pueden no coincidir como es ese que está ahí, falta el del elemento, el lado superior de ese cuadrado y el mallador no sabe qué hacer. Ahora los malladores están cada vez mejor, detectan que le falta uno, lo pone y listo. Como yo digo, si lo puedes detectar, lo puedes reparar al software, ¿no? Le digo. Bien, los defectos de conectividad de superficies es el caso de borde libre, que está explicado en el dibujo de la izquierda. En el centro se ve que es un agujero, pero tiene esos lados de borde libre, entonces el diagnóstico va a alargar, que los pone en color rojo, creo, el borde libre de ese agujero, y ahí detectas que hay un agujero, hay una herramienta para repararlo, que es cubrir una superficie, rellenarla con triángulos. Entonces la rellena como lo más, minimizando las pendientes y tratando de hacer una superficie suave en ese agujero que se encuentra. Otro caso es el de la derecha, que hay una herramienta de diagnóstico que empieza a ver cuáles están conectados unos con otros a partir de un nodo que uno dice desde acá, mira qué elementos están conectados con este, tiqui, tiqui, tiqui va haciendo, y si por caso llega a pintarlo como en la A, quiere decir que están separados dos dominios. Entonces, haciendo un zoom, uno puede ver que hay un borde libre en el B. ¿Está bien? Ahí está en rojo, ahí era que lo vi. Hay un borde libre, ¿entendés? Está separado del de arriba y del de abajo. Bueno, lo que se hace allí, hay una herramienta de costura en donde uno de los dos bordes desaparece y la conectividad se establece de vuelta, digamos, porque están superpuestos esos elementos. Otros tipos de defectos son como le mostraba a la derecha abajo, esa pequeña escamita que hace que se vean el tipo de análisis, de diagnóstico, hace que podamos entender con las normas, con las normales podemos entender cómo que queda en voladizo ese elementito. Y el flujo va a intentar ir por ahí. La idea es ese elemento borrarlo y asegurarse que no haya borde libre luego de borrarlo, digamos de la flecha roja para la derecha, cuando no esté el triángulo ese. Luego hablamos de los ejes non-manifold, y que son esos que están en naranja,
esos bordes, perdón, edge, le dije, ejes son bordes, es lo que se dice en borde múltiple, de una T. En un modelo de cáscara no pueden existir esos porque es una cáscara recubriendo todo un volumen. No hay forma que existan a menos que se utilice un modelo de capa intermedia, que bueno, lo vamos a ver más adelante, son todos bordes múltiples, pero en un modelo de, de, de cáscara siempre es la conectividad de un elemento a otro es un borde único comparte. Entonces, la conectividad de superficies que le mostraba recién con el borde libre, que diagnostica borde libre, perdón, con la herramienta de diagnóstico de borde libre se pueden detectar defectos de conectividad de superficies. ¿Está bien? Que es lo que se marca en rojo. La reparación no queda otra esta que hacerla en el CAD de origen o, mira, en ModelFlow permite crear vínculos entre superficies virtuales, digamos. Entonces después el mallador lo hace bien. Validación automática de la pieza. Bueno, algunos programas la hacen, validan todos estos problemas, pasa por un análisis y le dice que está válida o no para la simulación. Bueno, estos son problemas de importación de la geometría. Ahora vamos a las mallas de elementos finitos que se requieren para llevar adelante el cálculo. Como les decía, existen dos conceptos en donde el modelo geométrico es la geometría justamente de la pieza simular, como lo es esta que está dibujada en azul, y hay elementos simples que son menos cantidad de los mismos unidos para formar la pieza, también ya sean cilindros, prismas, superficies de, de arcos de circunferencia extrudados, etc. El mallador lo que hace es generar un volumen alrededor del volumen de la geometría anterior, generar una superficie de triángulos que están minimizados sobre esa superficie geométrica. Entonces eso se llama malla. En cada uno de los nodos que tiene, cada triangulito de esos, tiene un nodo en sus vértices. En cada uno de esos nodos se calcula los resultados que luego van a ser graficados en el de abajo del todo, como son los temperatura, presión, tiempo de llenado, etc. Así se generan las figuras de colores en los nodos de la malla. Por eso es importante la malla, porque los resultados dependen de dónde están esos puntos. Bien, el ModelFlow posee tres tipos de malla. La de plano medio, que es la de la izquierda, la llamada fusión antes, por eso lo aclaré ahí, que se llama Dual Domain. La malla de dominio dual es una cáscara que en el centro tiene una cáscara de triángulos, que en el centro tiene elementos que conectan un triángulo de una de las dos superficies. La idea de esta malla, de este tipo de mallado, surge del análisis de la geometría que se simula por lo general, que son pieles. Entonces uno tiene una superficie de afuera, de afuera, de adentro, de la pieza, que se hace que se coincidan los triángulos uno con otro, y en cada uno de esos vértices hay puntos intermedios en el espesor. Esos puntos intermedios es donde se calcula el perfil de velocidades del flujo cuando va avanzando. Ya saben que hay que calcularlo lo más preciso posible para poder copiar el flujo del tipo de flujo. Finalmente tenemos los elementos 3D en donde donde se meten en el espesor ahí todos apiñados los tetraedros, como se ven en la figura de la derecha. Tetraedros son pirámides de base triangular, como están acá. Bueno, los tipos de elementos que existen, esos son los tipos de malla. Para hacer esas mallas se usan este tipo de elementos.
El de la izquierda no lo había mencionado, pues el BIM, que sería una viga de 2 nodos, se utiliza para hacer los conductos, las coladas y los conductos de enfriamiento. El triángulo de 3 nodos es para las mallas de midplane y el dual domain, y el tetraedro es para la otra que resta. Bien, de cada uno, bueno, vamos a ir un poco más rápido acá, pero es un plano medio entre los dos planos del molde. Acá hay ventajas con mucho detalle puestas, pero este plano medio lo puede hacer. Lo que quiero decir es que pueden leerlo más adelante todo esto, y si tienen dudas, voy a subir también un Word con la información de todo esto, y es para ir un poco más rápido ahora. El análisis, como decía, se realiza sobre un plano con en cada uno de esos puntos una cantidad para arriba y para abajo de elementos que tienen un perfil asociado. Básicamente es una aproximación de todo el modelo, y para hacer modelos muy rápidos es muy rápido y más fácil de programar para los que lo desarrollaron. Entonces por eso siempre en el plano medio están los desarrollos iniciales, y después con las versiones más nuevas se van volcando a los otros modelos de malla. Esta es la más común, y la idea es que las capas en el intermedio sean 10 para poder tener más precisión en los datos, sobre todo el perfil del frente de flujo. Como les decía, con 10 capas eso es muy bueno. Son 10 puntitos, podemos capturar bastante bien todo el frente del flujo. Cuanto más suben a estas, exponencialmente aumenta el tamaño del problema a simular. Bien, finalmente tenemos el 3D, que es el que se utiliza para partes gruesas, básicamente, donde los otros ya no se pueden utilizar porque se requiere en el anterior, en el de Dual Domain, que las capas coincidan, las caras opuestas, para que los triángulos coincidan. Si uno no tiene las caritas cerca, esas dos, el mallador se larga muchos warnings y te dice que no puedo avanzar con este tipo de malla, que pruebes 3D. Finalmente el 3D es carísimo a nivel de costo computacional. Acá sí se requieren computadoras mucho más pesadas, pero hay veces que solamente están en 3D los resultados que uno quiere observar. Entonces no queda otra que utilizarlos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el tipo de malla basado en si la pieza es delgada, como está aquí en la figura. Como les decía, hay análisis que solo están disponibles para cuando utilizamos midplane, que son tensiones residuales, o análisis de tensiones en sí, como si fuera el Abacus o el SolidWorks. Puede realizar sobre piezas este tipo de análisis, pero bueno, es muy limitado y para algunos casos nomás. El proceso, cuando es inyección asistida por gas, y bueno, con inyección, biinyección y algunos análisis de inyección con presión, todo eso está disponible solamente en midplane. Igual esto va cambiando, seguramente que es viejo y ahora ya están disponibles en otro tipo de análisis. Bueno, acá hay ejemplos hechos con mallado tipo plano medio, que la malla la puede hacer el Moldflow, o muchísimos softwares ahora la hacen. SolidWorks genera una geometría a partir de una geometría de plano medio a partir de sólidos. Ahora no, siempre. A partir de un sólido. Dual Domain la idea de esto es utilizarlo cuando es un caso intermedio, o en el anterior mismo también. Yo la utilizo lo más posible esto porque es la más rápida y la malla mejor. Más fácil, aparte de incorporar una geometría y mallarla, automáticamente con esto por lo general anda muy bien. Un criterio más conservativo es que si el espesor debe ser
10 veces la zona alrededor, digamos, tiene que ser 10 veces más grande que el espesor, la zona alrededor. Así es la idea de, no sé si me explico, pero es como una relación de esbeltez, que el espesor sea 10 veces menor al plano de alrededor. Por ejemplo, la carcasa de una sierra caladora, o aquí es donde vamos a utilizar, este se puede llegar a utilizar con el otro, con el anterior, no sé el nombre, con el dual domain, en este caso. El tema es que si hay una cantidad de volumen, como esos refuerzos que representan bastante de la pieza, el programa le va a decir que no lo pueden hacer, pero en realidad lo podría hacer porque es una pieza ancha nomás. El tema es que la cantidad de elementos en el centro van a tener que ser similar o lo más parecido posible en esos tubitos a los de la cáscara de afuera para poder hacer el match, el emparejamiento entre las dos caras para poner los puntos intermedios. Si no puede hacer eso, no puede mallarlo correctamente y tira cualquiera los datos. Por eso aconsejan usar 3D cuando superamos la relación 10:1. En este caso es clarísimo porque es un volumen en donde va todo el fundido en el medio, no hay forma que un plano medio interprete bien pueda obtener esos resultados. O sea, es claro cuando usar 3D por lo general. En este caso no es tan claro, pero seguramente se obtienen mejores resultados con 3D que con el anterior. ¿Cómo se seleccionó la malla en este caso? Es el estudio de adhesión de un elastómero sobre el polipropileno. El elastómero está en el color clarito y el polipropileno en rojo. La adhesión, la idea era observar en la interfase, como se ve acá, el perfil de temperatura desde la inyección hasta que viene por acá, por el punto azul, dobla y se inyecta por es un slit, digamos, es una puerta de inyección bien finita en donde se sobrecalienta el polímero, o sea, está el polipropileno inyectado, y la idea es calentar este mismo para fundir el polipropileno y generar, bueno, no fundirlo, pero calentarlo cerca del punto de fusión para generar una adhesión ya en fundido, que difundan un poco los átomos de entre uno a otro, los átomos, las moléculas. La idea entonces es observar la interfaz que le manda calor de un modelo al otro. Ese resultado, la interfaz entre el elastómero al polipropileno, se obtiene nada más que en modelos 3D. Entonces este es claramente factible de hacer hasta por mid-plane, pero no se puede hacer porque en la intercara entre ambos polímeros no está disponible para ninguno de los otros dos modelos, solamente para el de 3D, que es esta. En estos 3 puntos se observa la evolución de la temperatura con el tiempo de inyección. Fíjense que pega un pico en la inyección allí a la izquierda y después es el enfriamiento desde el segundo 3, digamos, o 2, hasta para adelante. Se enfría más rápido al principio y más lento a los otros. Tal vez más o menos tendría que enfriarse igual, en donde está puesto el punto. Pero empieza antes. Entonces la idea era que supere los 100 grados, 110, ponerle por ahí. Y bueno, y lo logra por una buena cantidad de tiempo. Entonces el polímero, estos son puntos en el PP, es decir, que se calentó una cantidad de tiempo determinada para poder lograr esa adhesión. Bueno, acá la idea era mostrar cómo se evoluciona el tiempo en esta pala, pero bueno, no importa. Vamos a creación de la malla. Importamos el CAD, esto es bien del Moldflow ya. Tiene filtros de importación y por lo general va a generar un tipo de malla dual domain. Este es el default. Tomen eso como el punto de partida para todos los modelos, y si tienen problemas vayan al 3D, a menos que sepan que ya, como en el caso anterior, que tengan que hacerlo 3D para ver la intercara.
Yo solo tuve que aprender luego de haber hecho los demás, que no podía ver los resultados, no entendía por qué, hasta que me di cuenta que el modelo 3, la malla 3D, solamente en esa están disponibles ese tipo de resultados. De todos modos, para hacer una malla 3D hay que hacer primero una malla de buena calidad dual domain. Volviendo al caso de la malla, el tamaño del elemento se puede regular con la semilla global, que son los puntitos azules, lila ahí, eso que tenemos, que van a colocarla en los bordes geométricos del modelo importado. Esta longitud global lo que hace es ponerlo en todo parejo, respetando en todos los bordes de forma pareja, respetando la geometría, ¿no? Porque hay algunos más cerca, pero porque porque está respetando los bordes de las curvaturas. Fíjense que agrupa un poco más los puntos en las curvas. Esto es porque hay un mínimo de puntos a poner en una circunferencia, en otro lado. O sea, eso es un default, si no, no copiamos nunca una circunferencia con una malla bien grande. También podemos tunear, me sale, bueno, especializar un poco más la semilla de donde se van a generar los elementos en el mallado, yendo borde por borde y señalándolo ahí el tamaño que queremos ponerle. Acá hay queremos poner 100 divisiones en la curva 1 de esta. Entonces, ven que está más clarito, eso fue porque se hizo clic en en esa superficie, y todas las curvas del contorno, uno las puede elegir, como les mostraba al principio, elegir una por una y le pone una semilla a cada una. Es un trabajo bastante chino, digamos, y tenemos que este, llevarlo acá adelante si queremos densificar algún lugar más que otro. Entonces, no sé qué quiero poner acá. Longitudes personalizadas, se pueden dar valores para cada borde geométrico por separado. Bueno, sí, la idea es que se afina donde uno le interesa ver más detalles de los resultados, sino que se afina en todo el modelo, ya que vas a calcular vas a calcular información de más que no interesa, y eso lleva, cuando la malla es muy densa, tiene muchos elementos, y muchos elementos significan mucho tiempo de cálculo. Pero mucho tiempo son horas, entonces pueden ser 2, 3, 8 horas de tiempo computacional, que cuando uno quiere evaluar varios escenarios se hace bastante tedioso, puedes hacer todo por día, cualquiera, con 8 horas. Entonces, si ponemos bien los elementos, es importante para el cálculo que sea una malla balanceada. La optimización, más o menos, la idea es que lo densificamos hasta poder obtener una calidad de solución, como les decía, lo más adecuada posible. Como regla general, para el dual domain, de 2 a 5 veces del espesor de la pared nominal de la pieza es suficiente, y 3D es 2 veces el espesor de la pared. Eso es muy importante, es el concepto de malla gruesa y masa fina. La idea es que capturen todas las partes del flujo lo más precisamente posible. Por ejemplo, hay casos en el que una malla gruesa es lo que parece ser necesario, como es el caso de arriba. La idea es, lo que ustedes no ven acá, es que hay en el D, déjenme mostrarles, acá hay una superficie más gruesa, visto de arriba, tiene mayor espesor, quiero decir, y en una malla gruesa no se ven con claridad el efecto de retroceso que está en el centro de que es este de aquí. También es un efecto que se llama hesitation, que hace que el flujo retroceda y no lo podemos capturar con una malla gruesa.
Eso hay que tener conocimiento que sucede y poder capturarlo. Depende, bueno, ahora sí, de la densificación de la malla. Es un problema ya numérico del proceso. Otro fenómeno es el de trampas de aire, en las cuales no se observan en una malla gruesa porque no hay elementos en donde decirlo. Van por nodos, y justo una burbuja es mucho menor al tamaño de la burbuja, no lo va a poner, no lo va a poder detectar, no tiene forma de detectarlo. Entonces, una malla fina, como la de abajo, se puede detectar una pequeña burbuja y decir, bueno, acá hay posibilidad de que se encuentre una burbuja, y la señala el software. También línea de soldadura, pasa lo mismo. En el de arriba, al ser gruesa, no, fíjense lo que es grueso, ¿no? Es bastante burdo. La de abajo hoy en día ya está, automáticamente se malla así y listo. ¿No? Estamos seguros que vamos a capturar casi todos los problemas. Fíjense igual que las líneas de soldadura dependen de la malla. Es decir, es un resultado, al igual que las burbujas, aproximado, porque depende de dónde hayamos puesto los nodos. Porque estoy seguro que en el B no está inclinada así la línea de soldadura, sino más bien horizontal como la parte de la izquierda. Pero el resultado en la mitad del elemento no puede ser obtenido, entonces directamente les da como puede el software, por acá más o menos, a la línea de soldadura. Entonces depende de la malla, es un problema de los métodos de cálculo numérico. Para crear una malla de 3D, primero hay que hacer la malla, como les decía, de superficie. Parece que está mallado, pero en realidad es una malla bidimensional, bueno, de fusión, y luego tienen que ir a la solapita ahí que está marcada de tetra, y apretar allí, y se dibuja, ahí está el detalle, se elige el método, y se aprieta el botón de generar la malla. Ahí lo que pone es que va a usar mínimo número de elementos a través de la superficie. Como ya hay una malla de triángulos creada, lo que hace es crear los tetraedros para adentro, y pone 6, intenta poner 6 en el espesor para poder capturar el perfil de velocidades. Pero fíjense que la cantidad de elementos es sensiblemente mayor, de 10 a 15 veces más que la de Dual Domain, porque hay elementos en el volumen. La Dual Domain no hace las cuentas con las matrices de los nodos en el medio, sino solamente con las cáscaras. Todo lo demás es proceso posterior. Por eso es tan importante. Bueno, por el punto 5 vamos a ir muy rápido, la inspección de la capa, porque hablé bastante ya, pero les voy a mostrar la cantidad de herramientas que tiene el Moldflow para inspeccionar y diagnosticar la calidad de la malla, y en el punto 6 vamos a ver herramientas para arreglarlas. O sea, esos dos puntos vamos a pasar rápido, porque si no, no llegamos a otras partes. Pero es muy importante esto, ya hablé bastante. Entonces tiene una herramienta de estadística de la malla, que básicamente se utiliza, es un resumen de texto, en donde te tira las áreas de la superficie, cuántos elementos están conectados. Tiene que haber una sola conectividad, una región conectada, ese tiene que ser uno siempre, el que está acá, porque eso quiere decir que hay un solo volumen. Si no, bueno, si ustedes saben que hay dos, tiene que haber dos, ¿no? Por ejemplo, ponen dos volúmenes y después los conectan con un caño de dos piezas iguales, y después las conectan con una colada caliente. Bueno, tiene que haber dos, son dos regiones de conectividad separadas. Los free edges tienen que ser 0, los manifold, los non-manifold tienen que ser 0, que están acá, y así sucesivamente. En este texto pueden encontrar todas las cosas que, cómo tienen que ser, qué es lo que tienen que ver. Conteo de entidades, confirma que el modelo está mallado, y debe haber una única reacción, bueno, acá lo dice, una única región en conectividad. Los bordes para midplane y para dual domain. La orientación del dual domain y midplane tiene que ser todo para el mismo lado, ¿está bien?
todos orientados del mismo color, pinta al modelo de un color, entonces uno lo recorre y tiene que estar todo rojo o todo azul, porque la orientación tiene que ser la misma. Luego tenemos elementos con intersección entre sí, que tienen que ser nulos. Y así sucesivamente la esbeltez para triángulos de 6:1, 50:1 para tetraedros y 20:1 para dual domain, antes de convertirla en 3D. ¿Bien? La idea es que cuando es una dual domain sea de 6:1. Esa esbeltez, aspect ratio, hay un resumen en el texto que se llama, que te lo tira ahí. El máximo, el promedio y el mínimo. Bueno, apareamiento, el emparejamiento que requiere una malla de fusión, pues de dual domain, tiene que ser 85% mayor. Ahí es donde empieza a patalear el programa y les dice que tienen que usar 3D. Si esto no es así, bueno, se pueden llegar a modificar algunas geometrías, sacar alguna parte que no les interesa mucho, simular, pero por lo general eso, siempre queremos simular todo una vez que lo dibujamos. Pero bueno, ahí no queda otra que ir a 3D. Como les decía, el punto 6 tiene la reparación de la malla. Por suerte tiene una herramienta automática de reparación donde mira un montón de anomalías, como son los bordes libres, agujeros, los voladizos, como les decía hoy, los elementos degenerados, las normales invertidas, superposiciones, caras colapsadas y esbeltez. El problema es que a veces se arregla uno y genera otro. Pero bueno, todo puede fallar. Entonces ahí pasamos a la parte de la reparación manual, donde se ve una catarata de herramientas dispares, que básicamente lo que hacen es el wizard de acá que les mostraba. Ya ahí sí, ya empieza a su conocimiento de cómo reparar una malla. Este es el proceso más chabola que hay. Uy, perdón mi ortodoxia. Es donde se lleva mucho tiempo, realmente que lleva mucho tiempo arreglar una malla que está defectuosa. A veces es preferible volver a dibujarlo y arrancar de vuelta. Pero bueno, hay casos que son difíciles los modelos y listo, no hay otra. Entonces hay que revisar y diagnosticar usando el informe que les mostraba de texto. Una vez que reparamos la conectividad y las esbelteces grandes, podemos pasar a todos estos pasos que hay que hacer, los bordes libres, elementos intersectados, orientación. Solamente son 5 cosas, ¿no? Es la conectividad, que ya, bueno, vemos que no hay eh, 2 partes. Las esbelteces, lo único que hay que hacer es achicar un poco el tamaño del elemento. Los bordes libres lo vemos y bueno, y si aparece alguno hay que unirlos, llenar agujeros o crear triángulos. O sea, con esas 3 herramientas lo podemos arreglar. Elementos intersectados, hay que borrar elementos y ver que no se generen agujeros. Si se hacen agujeros, tal vez se separen con los bordes libres. Entonces es un ida y vuelta esto. Cuando damos vuelta, si tenemos una orientación mal, por lo general ese se repara y queda bien de una. Pero hay que ir y tocar cada uno que quieras dar vuelta. Bien. Ahora vamos a lo importante que son los tipos de simulaciones y secuencias. El programa tiene dos grandes familias de selección, que son el tipo de procesamiento que se quiere simular, como es la inyección de un termoplástico, el sobremoldeo, la inyección asistida por gas, RTM, etcétera, etcétera, etcétera. Están condicionados por el tipo de malla, el tipo de procesamiento, y la secuencia de análisis para cada uno de esos procesamientos también tiene disponibilidad por tipo de malla. Ahora vamos a explicar, estos son las mallas y los tipos de procesamiento que se pueden generar. En midplane están casi todos, como les decía. Dual domain parecería ser el más difícil, pero ahora está creciendo esto. Pues más difícil en el sentido que no hay mucho disponible, pero como es una geometría más simple, eh, lo van incorporando allí.
Dudo que alguien haga alguno más que los dos primeros, overmolding e injection molding. Al sumo un RTM, pero después encapsulación de microchip, eso lo que hace, lo que es una transferencia térmica hacia un sustrato que tiene una geometría y de arriba no tiene molde. Entonces lo que se hace es estimar cómo va a fluir y hasta dónde se va a derretir el polímero, ¿entendés? No, no tiene un molde ahí arriba, hasta dónde va a ser el panqueque así, de acuerdo a la temperatura que uno le ponga. Los tipos de procesamiento son la inyección de termoplásticos, el sobremoldeo, como les decía, los típicos son estos, ¿no? Ya saben muy bien que todo esto, el de termoplástico ya lo saben, pero el sobremoldeo es la inyección de dos o más materiales para conformar una pieza única. Pueden ser secuencial, o sea, es secuencial, la máquina inyecta uno en una cavidad cerrada y luego se mueve al otro eh, para inyectar la otra parte. Es como el de adhesión del polipropileno que les mostré, ese estuvo hecho con sobremoldeo. Bueno, también puede ser usado con un inserto, premoldeado y colocado. La diferencia es que ese inserto tiene que tomar temperatura del molde. No está, es la diferencia es esa. En el secuencial está caliente de la inyección anterior, es una máquina de sobremoldeo, requiere de dos tornillos de inyección. En cambio, una con inserto, no, porque el inserto ya fue premoldeado en otro lado y se coloca en cada stroke de inyección, en cada golpe de inyección. La inyección asistida por gas es la siguiente, en donde tenemos dos picos de inyección del plástico y uno que donde se inyecta gas. Eh, el polímero fluye por el canal que está acá en el medio. Fíjense que luego de un volumen determinado se inyecta gas y ese gas hace que el frente avance y se expande a todo el molde. Acá hay un canal de salida del aire que está atrapado acá. Se sigue inyectando por este polímero y a la vez el gas para poder alimentar a la parte de aquí, ¿no? De material. Las piezas son siempre huecas y disminuye notablemente la contracción volumétrica. Aquí es casi nula la contracción. Compensa muy bien por la presión interna del gas. La biinyección se inyectan dos polímeros en simultáneo para distintas partes del molde. Esto se hace, por ejemplo, para hacer piezas que tengan un burlete o una unión de elastomérica en algún borde y rígida en otro lado, por ejemplo, y se inyectan a la vez. Muchos de los cepillos de dientes se hacen de esta manera, que tienen esa gomita para el agarre. No los pelos, los pelos de las cerdas de los cepillos no se hacen de esa manera. Son insertos que se pusieron aparte. Entonces un cepillo de dientes es bastante complejo de simular. Para, por ejemplo, inyección de termoplásticos, que es el problema que más nos interesa observar, existe una secuencia de análisis muy amplia que depende de la malla. Fíjense ahora que por el contrario, Dual Domain es el que más tiene para inyección de termoplásticos. ¿Qué es esto? Es el llenado y el empaquetamiento. Luego hay un análisis de fast fill, que es un llenado muy rápido y estimado, pero la idea es hacer uno de estos para estimar el tiempo de llenado mínimo requerido. Bien, y así sucesivamente. El enfriamiento es cool y gate location es uno especial que sirve para encontrar el punto de inyección. Los que vamos a ver de todos estos que están listados acá y que van a utilizar por lo general es el de llenado, el llenado y empaquetamiento, enfriamiento, distorsión, shrink, que ahora no me sale el nombre, contracción volumétrica y la localización del punto de eyección. Ahora la vamos a ver. Bueno, como les decía, el llenado es eso, llena la cavidad de molde, intenta encontrar las
indenta no, llena el molde a través de un punto de inyección. El análisis de packing lo que hace es predecir el flujo de polímero dentro del molde durante la fase de presurizado y compactado, que es lo que les decía que ocurre a partir del segundo más o menos 2. Entonces, esta es la presión de inyección versus el tiempo de llenado. Que la presión de inyección ocurre en el punto de la extrusora en donde está donde el ingreso al molde, ¿está bien? Es allí donde se mide. Bueno, en la secuencia de Philip Pack hace un análisis de llenado, que les decía que calcula el punto de inyección y el compactado. Con este análisis vemos si se puede saber si la pieza se llenará correctamente. No hay resultados de enfriamiento. Si bien se está enfriando todo el tiempo la pieza, lo que hace es extraer lo que la condición de contorno del modelo es extracción constante del calor del molde. A una temperatura fija que es la que se pone en el simulador. Se puede hacer entonces un análisis de enfriamiento antes, pero se precisa tener los canales de enfriamiento todo alrededor. Hay un modelo que hace la predicción de desplazamiento del núcleo, que es, por ejemplo, el caso de una preforma de las botellas de PET. En ese caso, tenemos un pedazo de molde que está en voladizo, y si el flujo no es parejo alrededor de este punto, hace que ese voladizo se vaya para un costado porque hay una tensión, más una deflexión del núcleo metálico más fuerte de un lado que de otro, y las paredes de la probeta, de la jeringa o de la preforma, van a quedar de distinto espesor. Entonces, la idea de todo esto es que se pueda predecir el punto óptimo para que minimizar ese efecto. Eso a veces pasa por una diferencia térmica en la inyección, en algunas que vienen de distintos lugares, el frente de flujo, y no es parejo en el punto de inyección. Bueno, la secuencia Cool calcula el transporte de calor en el molde de inyección. Lo que necesita entonces esto es que hay que poner canales de enfriamiento. Lo vamos a ver en sistema de enfriamiento, un punto que ahora viene en un ratito. Las temperaturas de molde, cuando una máquina de inyección trabaja en forma continua, convergen a una temperatura constante promedio del ciclo, ¿está bien? Esa temperatura en el ciclo de enfriamiento es justamente un promedio, porque una vez en un molde, fíjense cuando estamos cerca del bordecito del molde, cuando viene el frente de flujo se calienta y después es enfriada por el mismo molde que tiene una temperatura menor y extrae calor, y eso genera que se eleva la temperatura y se enfría, se eleva y se enfría. Las temperaturas de molde que entrega la secuencia Cool es un promedio de esa. Como vamos a ver, hay dos tipos de análisis de enfriamiento, que es el estacionario y transitorio, que el estacionario, por supuesto, no considera esa variación que les contaba recién de la temperatura con el tiempo, y el transitorio sí, y allí es donde es cuando importa poner los canales de enfriamiento, qué fluido va ahí adentro, la presión de la bomba, los diámetros de los caños, un montón de detalles. Se puede simular absolutamente todo eso. Hay dos tipos de análisis, uno que se llama Cool y el Cool FEM, que el Cool usa un método de numérico que se llama elementos de contorno, BEM,
y el otro usa el método de elementos finitos, FEM en inglés, Finite Element Method. Entonces el BEM es Boundary Element Method, de ahí vienen las siglas, y la idea, la diferencia fundamental entre el primero y el segundo es que en el de BEM tenemos que no hay que mallar el molde, simplemente los caños ahí en el espacio, porque no es necesario mallar el molde de metálico. Se supone que todo lo que está alrededor de los caños que están mallados es metal. En cambio en el otro hay que hacerlo, en el DFM hay que hacer explícitamente la malla en todos lados, adentro del cañito, que por suerte la asesora, no hay que hacerlo, nosotros no tenemos que hacerlo, el molde y la pieza, también la pieza, el molde y los conductos, las tres cosas, en el de FEM-Cool. Es el que mejor resultados otorga, como es la idea de todo esto es hallar, bueno, esto es lo que hablabas hoy, es hallar un valor lo más aproximado posible para determinar el tiempo de ciclo, cuánto tarda en enfriarse la pieza para poder sacarla. Poniendo los conductos de enfriamiento con tal fluido, con tal otro, con tal todo. Entonces ahí diseñamos el proceso de inyección. Bueno, otros, si queremos observar otros cálculos que se pueden hacer, es observar la contracción volumétrica para, como les decía, ofrecer la información acertada de la tolerancia. ¿Está bien? Bueno, esto está en bastante detalle. Y lo que quería decir es que tienen que ir y pedirlo de tipo de análisis para poder tener estos resultados. Por eso voy a hacer algo que no se hace, que es retroceder. Acá. Por eso hay que elegirlo de estas listas con detalle, hay que saber lo que uno pide para ver los resultados. ¿Cómo que no está la contracción? Y no está porque no la pediste, entonces hay que ir y solicitarla y correr el caso de vuelta. Cada adición de resultados significa un tiempo más de cálculo y bueno, y tenés que bancártela si querés observarlo. Bueno, fíjense que se pueden poner fibras con sus orientaciones, de acuerdo a alguna idea empieza otro mundo, que es elegir el material y las fibras que tengan cada material. Y, y así sucesivamente, es bastante enorme toda esa parte. Bien, el alabeo puede ocurrir básicamente por enfriamiento diferencial y por contracción diferencial si se utilizan fibras. Pero el enfriamiento diferencial es, por ejemplo, un caño que se tapó en una bandeja de un auto, de un rover, que es un caso más o menos típico de acá del INTEMA, que se analizó que se veían que estaban alabeadas para arriba. Y lo que se propuso fue, antes de desarmar el molde, era simularlo y ver en qué casos podíamos encontrar esto, ese alabeo para arriba. Lo que se hizo en la simulación, se pusieron los caños de enfriamiento y se anularon algunos. Al anular algunos, de los 4 que había, se anularon 2 y se obtuvo casi lo mismo que se veía en la realidad, muy parecido. Cuando se le dijo esto a la empresa, sacaron el molde y miraron que los agujeros en los moldes, por lo general los conductos de enfriamiento se hacen agujereando el molde. Los agujeros se empezaron de uno de cada extremo del molde y se hacen coincidir en el centro, si no hay que usar mechas muy largas, o es imposible hacer. Bueno, lo que pasó es que no coincidían en el centro, estaban tapados, nunca estuvieron funcionando. Entonces se lograron unir ambos y el problema se fue. Digamos que se predijo dónde estaba la falla. Eso es reloj. Bueno, la orientación, esto es de lo de la fibra. Bien. Ahora pasamos a puntos de inyección. Puntos de inyección, les decía. Los puntos de inyección que vamos a ver, la idea de esto es, de este apartado en el punto 8, es seleccionar la localización del punto de inyección para
obtener un patrón de llenado balanceado, que la diferencia es el de la izquierda contra el de la derecha. El de la izquierda es no balanceado, el otro es balanceado. ¿Qué es balanceado? Balanceado es donde los extremos del borde se llenan todos al mismo tiempo y a la misma presión, es decir, están todos lo más cerca del rojito posible. En el otro hay bordes que están se llenan mucho antes que los demás. La idea de esto es garantizar la contracción de diseño o mínimo. Además del punto de inyección, una vez que lo tenemos, lo que hay que hacer es llenar no me sé el nombre, los runners, ahí está, las coladas, para poder balancear el diseño y la disposición de los mismos y sus diámetros y todo en un molde de mayor tamaño, si tenemos una complejidad de piezas como las que se ve allí abajo, en donde en una sola inyección se crean todas las piecitas unidas mayormente por muchísimos canales de colada fría porque salieron con la pieza. Entonces, más allá de, imagínense esto hacerlo en forma manual, que de hecho se hacía así, los puntos de inyección a veces no quedan mucho más que probarlos, dónde ponerlos en cada una de las piezas, pero miren la rueda de aquí, se llena, estas dos rueditas se llenan de 2 puntos de inyección, muy inteligentemente colocados de esta manera. Imagínense las alternativas que de diseño de colocación de estas piezas pueden tener. La variación es infinita. Pensarlos todos a mano es un poco difícil. Sí tienen que dibujarlos y meterlos en el simulador, ¿no? Todo esto, obviamente. Hay un tipo de análisis que es el de ubicación del punto de inyección, que da la mejor ubicación del punto o puntos de inyección para lograr un llenado lo más balanceado posible. Es decir, da la zona donde óptima a colocar el punto de inyección. En este caso la azul es la más óptima. El field preview, que es el análisis que les decía hoy más temprano, es donde puede verse rápidamente el impacto de mover uno o agregar más puntos del patrón de llenado. Unos lineamientos generales, existen manuales de esto, de dónde ubicar los puntos de inyección. Es si se quiere mejorar el tema de la inyección, de la orientación del material, o el alabeo de la pieza. A veces, para solucionar un problema que va en competencia con otro, bueno, es igual de los dos males es menor, y se queda uno con uno y no con el otro. La idea entonces así es, el que les decía, es evitar objetivos asociados con el sobrecompactado, como se mira en la pieza esta. Que es que, bueno, como ahí está inyectando, observamos que se congela y queda trabado. Bueno, no sé qué quiero poner ahí, la verdad. No, después no me acuerdo. Pasemos. Entonces, los lineamientos de diseño, estos ahí, como les decía, se puede conseguir para buscar el punto de inyección óptimo. Las partes, como reglas generales de localización de los puntos de inyección. Como nosotros tenemos el simulador, estas reglas no son fáciles de poner una en el otro lado, siempre sabiendo lo que uno quiere buscar, ¿no? En el caso de cuando son partes angostas y no tienen, como es el de abajo que tiene el tilde allí, conviene utilizar, ¿cómo se dice? Un punto de inyección a lo largo de toda la pieza, porque no hay topologías que hacen que se compartan los fundidos y vuelvan a los frentes de flujo y vuelvan a juntarse, como es el caso de este.
Entonces evitamos líneas de soldadura y esa clase de cosas. Es como el más fácil, llenarlo de una punta hasta la otra. Bien. La cantidad va a depender de punto de inyección, va a depender de lo que dice ahí para algo que es una, un espesor finito, tal vez con uno se genere un frente de flujo muy dispar, entonces conviene poner dos en paralelo que contribuyan una forma de frente de flujo más pareja, pero cuando ensanchamos el espesor, con uno solo es suficiente. Eso depende de la relación de las viscosidades del material y del espesor de la pieza, y hay que simularlo porque a priori uno no lo puede saber. Entonces hay algo más para evaluar a la hora de, justificar una simulación. Lo mismo pasa con la cantidad de puntos de inyección a utilizar para generar un tiempo parejo en toda la pieza. Podemos poner 3 puntos de inyección en la de arriba para evitar para maximizar maximizar la producción, minimizar el tiempo de llenado. Esto se hace de a partes, de proceso iterativo, digamos, de a pasos, porque hay que probar un punto centrado en el molde y chequear que se llene todo al mismo tiempo. Si no se cumple, tenemos que poner múltiples puntos de inyección y después ver las líneas de soldadura, de congelamiento prematuro, y, y si no, hay que diseñar otro tipo de distribución de punto de inyección para poder ir quedándose con el menor error posible, ¿no? Fíjense en este ejemplo que hay 3 posibles puntos de inyección para equilibrar el flujo. Puede usarse también para la posición de las líneas de soldadura y trampas de aire, ¿no? Para cambiar el lugar donde sean menos perjudiciales, o sea, que existir o no existir, el tema es que sean menos perjudiciales para la solicitud mecánica de la pieza luego. Las 1 y 2 causan una línea de soldadura a la derecha del modelo, mientras que la 3 la posiciona en la esquina derecha inferior. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Bueno, ya ahí lo van a saber ustedes más que yo. Un punto importante a considerar es el siguiente, es el tiempo de inyección. El tiempo de inyección es el requerido para llenar el molde, y uno puede decirle, bueno, llenarlo en 1 segundo, en 2 segundos. Suponiendo que requerimos utilizar un tiempo corto, es decir, desde cero. Hay 2 modos, perdón, primero vamos a hablar de eso. Hay 2 modos para hacer el tiempo de inyección, que es usar el manual o el automático. El manual pone un tiempo y se observa la presión, básicamente, en el punto de inyección. Y bueno, y el llenado en todo el molde, ¿no? Pero vamos a detenernos en el punto, en la presión de inyección. Debido a la compresibilidad del material, varía, ¿no? La presión requerida. Automático busca la menor presión de inyección, punto. O sea, va a encontrar el tiempo en el que esa presión de inyección para ese molde es la menor. Eso hace que se requiera menos energía y es un balance entre que tarda más en llenar, pero también requiere menos energía cada stroke, cada golpe de llenado. Los azules en el gráfico son los hechos manualmente, forzados, digamos, y el rojo es el calculado automáticamente. Fíjense que es el menor encontrado. ¿Por qué varía de esa manera? ¿Cómo influye el tiempo de llenado de todo el molde en la presión de inyección? Cuando va aumentando desde el punto de inicio, ¿no? Digamos desde cero, la presión para forzar el fundido disminuye. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque la velocidad disminuye, básicamente es eso, también la velocidad disminuye. Llega un punto en el que si se sigue aumentando el tiempo, la transferencia de calor del polímero al molde hace que, como está tanto tiempo el polímero en contacto con el molde, hace que la viscosidad suba, es decir, se enfría por debajo de un punto, y el grosor de la capa congelada aumente, restringiendo nuevamente, como se ve en la figura, restringiendo el flujo, el conducto caliente, ¿ves? Ahí se angosta, entonces hace que la capa congelada sea más gruesa, y
y aumenta la presión de inyección requerida para llegar. Por eso hay una competencia de mecanismos en el punto de inyección. Bien, ahora pasamos a lo que son las coladas frías y calientes. Una vez que tenemos el punto de inyección, como vimos recién, para cada cavidad, el resto de los componentes se van a colocar en el molde de acuerdo a esta elección. La idea del objetivo entonces es diseñar para que sea un flujo balanceado, así llenar cada parte del molde a la misma velocidad. En la figura vemos un sistema balanceado naturalmente, en el cual no hay que, quiero decir naturalmente porque es geométrico y simétrico. Bueno, en colada fría, en colada caliente, seguimos viendo que hay combinaciones de piezas y sistemas y canales. Es una familia de consideraciones a tener en cuenta. Básicamente, inyección directa es meter el punto de inyección ahí sobre la pieza. Cuando ponemos ya canales, necesitamos saber dónde, de acuerdo a los moldes y la geometría de la pieza, si va a ser asimétrica o simétrica, como son los dos casos de allí, o de varias piezas. Está bien, del medio es una sola pieza que utilizas una colada caliente para una sola pieza, y la otra es varias piezas con un solo punto de inyección. Es distinta utilización de la colada, caliente o fría, ¿no? Es lo mismo. Entonces, los factores principales a considerar para diseñarla son los puntos de inyección, el número de las cavidades, es decir, de las piezas, de los moldes, la compuerta principal o vertedero o sprue, como se le dice en inglés, dónde poner los canales y la forma de los componentes. ¿Está bien? Algo muy importante es que la colada fría tiene que estar en el plano de apertura, porque tiene que salir del molde, es decir, es en un plano. Por eso, para la colada fría y también a veces para la caliente, existen un asistente, el software te trae un asistente que lo crea uno por defecto, balancea automáticamente como está en la figura. Trata de hacer eso geométricamente. Se puede elegir si es caliente o fría, la posición pide después la posición del punto que está marcado ahí como vertedero, el plano donde está, y la forma de los canales, los ángulos, diámetros, y a dónde va a estar para cada pieza el punto de inyección en cada pieza. Cada pieza va a tener un punto de inyección que lo va a unir desde el vertedero hasta las puertas del punto de inyección automáticamente con los cañitos esos. Entonces, la definición de vertedero es el conducto principal, ¿también? Por donde arranca, el que está en rojo, caliente o frío. Y después con el asistente o a mano se puede armar. Las puertas de inyección me refiero siempre a los puntitos que están ahí rojos, que son los de lo que conecta al sistema de canales con las piezas. Estas puertas pueden ser para frío, arco circular cónico, todas estas están contempladas en el simulador. Arco circular cónico, circular cónico, rectangular, semicircular y rectangular cónico. Son esas formas extrañas que están ahí. Cada una tiene su justificación y está dada por, si quieren que se arranque rápido, que el flujo no siga, por ejemplo en el negro. La idea es que todo lo que está en blanco alrededor del punto rojo en el primero de arriba esto está fundido, también y esto está frío. Es que se separe la menor cantidad posible de polímero y que esto se enfríe lo menos posible, por eso está invertida. Invertida no, está puesta así. Bueno, luego en caliente hay anulares, circulares, cónico y circular, y un montón más. Todas estas compuertas de borde, la superpuesta, la tipo film, una cortina de inyección, tapa todo por arriba, al ser un film hay que elegir encima en el borde de arriba o de abajo, y toda esta se arranca a la salida de la pieza del molde. O tipo pestaño o lengüeta, queda acá y después en un postproceso de cuando se abre se corta, queda caliente. Bien, puede haber válvulas
que son como las que están mostradas acá, un mecanismo, un perno obtura la válvula y no deja pasar el fundido que está en la colada caliente, impidiendo también que ingrese otro. Manteniendo bien caliente a la, a la, a la colada caliente, al caño, para que maximizar los tiempos. Son mucho más caros, pero esto es lo de mayor productividad otorga, porque no hay que esperar ningún tiempo. Se tapa y sale la pieza. Son condiciones de simulación, condiciones de contorno. Lo único que hace es eso. Las puertas calientes, bueno, entonces, sí, son bastante, una traducción literal. La idea es que, bueno, eliminan el scrap asociado y tienen un sistema de alimentación dinámico, es decir, que se pueden regular con las válvulas, la coordinación de las válvulas cuando unas están cerradas, otras abren, o en secuencial, cuando el frente de flujo más o menos avanza, para tal velocidad de llenado o tal tiempo de llenado, tenemos que ir abriéndolas en secuencial para generar un frente único de alimentación. Se pueden hacer modelos complejos, como son estos que están acá, que tienen una mezcla de colada fría y colada caliente. La colada caliente llega hasta un punto en el de colada fría, en donde sale con la pieza lo de la colada fría. Esto es así para poder maximizar la productividad, como les decía, y minimizar el daño en la pieza. Con la colada fría ese cachito lo cortan con más precisión y queda más oculto. En este sistema tan complejo también, es otro ejemplo, y aquí se pueden ver cómo se conectan ambas, ¿no? En un punto quiero decir que se puede simular la fría y la caliente, y eso está muy bueno. Estos son los 4 canales típicos que se utilizan. De los canales se puede simular la forma de la sección transversal, pasando desde un círculo hasta medio círculo, un trapezoidal, que es como un medio círculo más grotesco. Es una solución de compromiso entre la mejor, que es una semicircular, un poco desplazada hacia abajo. La idea de hacer un plano es que mejora la parte de cerrado de molde, en el cual a veces no hay coincidencia en los canales, porque se hacen con una tecnología bastante inferior a lo que son el maquinado en sí del molde, ¿no? Porque el molde cierra perfecto. Esto no tendría por qué ser distinto, pero bueno, ocurren estas cosas. Entonces, para evitar esa clase de cosas, un plano contra una cavidad es lo mejor. Por eso las geometrías son estas de aquí. Se puede simular el tamaño de los canales y los que se llaman canales calientes o para colada caliente, los que se calientan a la izquierda internamente, y los que tienen una resistencia calefactora, los del centro, aislados sobre todo, y los que son sobredimensionados, que están aislados. A ver, el de la derecha es un canal que es dinámico, requiere que un sobredimensionamiento tal que la capa de polímero, imagínense que el molde está frío afuera de ese, entonces se solidifica el polímero y queda una capa interna fundida todo el tiempo entre golpe y golpe, o sea, va a haber flujo, que ahí lo calienta, cuando para la inyección, ese tiempo tiene que ser tal que no se enfríe todo el núcleo. Como el polímero solidificado tiene una tasa de transferencia muy mala, bueno, el fluido también, pero disminuye todavía más, aún más cuando se solidifica, aísla al molde, entonces ahí se genera ese equilibrio. Es el más económico de realizar porque no tiene elementos externos, ni gasta energía para calefaccionarlo, pero bueno, el tema es que hay que calentarlo por demás, o hay que vaciarlo cuando se para la producción.
y tiene un tiempo de entrada en régimen alto también. Balanceo de los canales cuando hay una sola cavidad. También posee sistemas para poder diseñar un llenado en simultáneo. ¿Está bien? Como se muestra ahí abajo. Un solo canal que llene en simultáneo todo lo demás. La idea es generar una diferencia de diámetros, como se ve acá abajo, en los canales, para que suceda esto, llegar a los 3 puntos al mismo tiempo. Eso es afinando el del centro. ¿Cuál es el diámetro ese? Bueno, lo tenemos que ir haciendo a ojo hasta llegar. Multicavidad es algo similar, en el cual tenemos familias de moldes o moldes múltiples. En el molde familiar es la columna de la izquierda, en ambos está no balanceado el de la izquierda y balanceado el de la derecha. Cuando tenemos distintas piezas y un mismo canal, la idea es ir encontrando diámetros a la derecha, acá se ven, dispares para que se llenen todos a la misma vez. El más grande tiene mayor diámetro y el más pequeño con el menor diámetro. En los que son múltiples, es todo igual, lo que se hace es distribuir que el camino sea igual para cada pieza. Por eso es tan caprichoso estas H que están acá. Fíjense que el camino en estos lados es más, hasta llegar a estas piezas del extremo, es más largo que las del centro. No está balanceado eso, claramente, ¿no? También el simulador se pueden colocar los factores para determinar el número de cavidades, que son la cantidad de moldes, ¿no? Que por lo general está determinado por el tamaño de la máquina, por su fuerza de cierre. También hay que considerar el volumen de inyección, el tiempo de producción disponible, porque tampoco hay que hacer las piezas en una máquina por más que sean grandes, pero para que te dé tenés que tener un tiempo muy grande de producción. Muchas piezas con tiempos largos de producción hacen que sea tal vez más eficiente comprar 2 máquinas y meterle menos cantidad de piezas con un tiempo de producción más rápido. Y la calidad del producto, ¿no? Por supuesto. El número de ocurrencias es algo que se utiliza, que bueno, lo pueden leer eventualmente ustedes, se utiliza para simular menos cantidad de de piezas, ¿está bien? Entonces se calculan las propiedades de todo el simulador en una sola pieza, conociendo que cada uno de los conductos tiene un número de repeticiones espejado. Entonces con el grueso de la figura de la figura A se repite 2 veces el grueso, el rojo, este grueso de acá, este que señalo aquí, 4 veces este, y estos dos se repiten 8 veces. Entonces poniendo esos números y simulando un solo caso, automáticamente se simula un arreglo de 8 agujeros. Sistemas de enfriamiento. Bien, llegamos a un punto importante que es cómo modelar un sistema de enfriamiento. Contempla el siguiente arreglo de componentes. Primero, los canales de enfriamiento en sí, que son los que es la parrilla así que va y viene, que están adentro del molde. Los puntos F son las mangueras o conexiones entre punto y punto del molde. Los G que están allí son deflectores, que hace que aumente el flujo interno del líquido adentro del canal de enfriamiento para mejorar la extracción de calor de la pieza, porque se pueden poner al lado de alguna parte más gruesa o que tenga algún problema que uno quiere solucionar. Todo esto es inherente bien al diseño de moldes de inyección, no de simulación. Lo que sí es que lo que les quiero mostrar es que tiene la capacidad de realizarlo. Por eso quiero ir muy rápido porque faltan 7 puntos más todavía, terminamos, y quiero mostrarles todo lo que hace el simulador, para que lo consideren en algún momento. Bien, en este caso que se hizo bastante completo, se simularon la colada caliente. Esto es simétrico, digamos, eran 4 de las cosas de estas,
de los canales. 2 y 2, ¿está bien? La idea de todo esto fue simular la colada caliente que está en rojo, los canales de enfriamiento, que son unas coronas que fueron dibujadas a mano en el Moldflow, con el flujo en cada uno de ellos de distintas bombas, el superior y el inferior, tienen distinto caudal y sacaban calor de forma dispar. Los amarillos son deflectores, que ahora vamos a ver cómo funcionan, pero básicamente es un distribuidor cada corona de estas que hace que sube y que baje por estos tubos, por la parte exterior y se volvía por la parte interior, creo que era así, el fluido, y de esa manera extraía el calor del molde, que unas paredes de 1 centímetro, una zarpada cosa, por eso se tuvieron que poner este tipo de elementos. Son fáciles de construir, lo único que se requiere, bueno, es hacer agujeros alrededor del molde y un deflector en el medio, un cilindrito o una placa, porque hay de los dos. Aspectos a considerar en el diseño del sistema de enfriamiento. Bueno, el tiempo para enfriarlo, la temperatura a la cual se requiere que se expulse la pieza, y la efectividad de la transferencia térmica de los componentes, es decir, cuánto calor queremos extraer. Bueno, todo esto se puede hacer con cálculos estimativos, como es por ejemplo el cual con la de acuerdo al material que uno tiene y el fluido que uno tenga. Cuanto al metal es siempre igual, más o menos, porque es 10:1 la transferencia térmica, así que no influye en este tipo de cálculo. Siempre es como tener asegurada la transferencia térmica entre el fluido y el fundido. Duplicar el espesor cuadruplica el tiempo de enfriamiento. Es una regla de diseño como inicial y que está bueno contemplarla, ¿no? Es importante considerar que el enfriamiento representa parte de más del 2/3 del tiempo de ciclo, entonces la eficiencia reduce este tiempo, es donde más uno quiere mejorar la eficiencia, es enfriándolo lo antes posible, y un enfriamiento uniforme es el que logra una mejor calidad de la pieza, en cuanto a estabilidad dimensional y la precisión, que es lo que les hablaba tantas veces. La mejor eficiencia la logramos con distintos elementos, como son estos burbujeadores, deflectores y metales de alta conductividad, para aumentar la extracción de calor. El diseño pasa a ser un arte ya, y acá lo que hacemos es tratar de elegir uno u otro en función de lo que nos convenga, y experiencia. Acá es donde hay mucha experiencia metida, pero lo podemos simular. Pueden ser serie o paralelo, como están en la figura. También puede ser que la disposición espacial de los canales, están muy cerca o muy lejos, generen problemas, como son los que se muestran ahí. 4 canales son pocos porque está mal enfriado y genera distorsiones en la pieza al final, y el otro que tiene más canales, bueno, era una cuestión de diseño nomás, ponerlos más cerca algunos, más lejos otros. La longitud de los mismos también tiene que ver con cuánto calor, grosor de la pieza a extraer el calor, y cuánto el grosor tanto de los canales como de las piezas a inyectar, lo que hace que la longitud, si es muy largo, aumente más la temperatura. Entonces a veces es mejor poner 2 canales, como está entre la B y la C. Con esa longitud tan larga se calienta mucho, porque 3 grados entre entrada y salida, recuerden que esto hay que enfriarlo después el fluido, para que llegue de vuelta a la temperatura de diseño, que es la que es requerida. Y si sube más de 3 grados, los chillers, para las capacidades que tienen estas cosas, son grandes, y ahí aumenta de nuevo el costo de enfriar agua, extraer el calor. En algún lugar hay costo de volver a enfriar el calor extraído.
Bien, las consideraciones en el diseño, entonces, la idea es tratar de generar un perfil lo más parejo posible en la pieza, lo que está rojo allí. Entonces, fíjense que las isotermas de la parte de arriba tiene dos zonas donde claramente está más frío que la del centro, entonces es mejor pasar a 4 canales de menor diámetro, 5 canales de menor diámetro que 2 que están allí. Las distancias entonces entre la cavidad y es otro factor a tener en cuenta, entre los canales y la cavidad, y cuanto más lejos la ponemos, tiende a uniformizar el perfil de extracción de calor. Así que bueno, eso hay un balance. Bien, si las ponemos, la idea es hacer uniforme, ¿no? Las es generar distribución de calor uniforme. Si ponemos las isotermas, si vemos las isotermas de los canales con esta distribución, vemos que hay puntos calientes en B y el canal de enfriamiento son todo el mismo diámetro. Ahora, cambiando un poco los diámetros y la disposición, generamos un perfil, un isoterma un poco mejor, que, bueno, acá se hicieron bastantes cosas para arreglarlo, que es que las esquinas en Z1 ahora se acomodaron, y se aproximaron en Z2 y se acomodaron en Z3 los perfiles. ¿Está bien? Fíjense que se aproximó el del centro porque teníamos ahí una disparidad en la temperatura. ¿Cómo elegimos el material? Hay más de 8.000, esto fue hace como más de, no sé, 5 años, así que debe haber más todavía, muchísimos termoplásticos en la librería de Moldflow, cada uno con sus modelos reológicos y propiedades del material. Fíjense la cantidad de solapitas que tiene, de las propiedades de los termoplásticos. Esto es la fortaleza más grande que tiene Moldflow, por eso es así de popular el programa. Utiliza por defecto, fíjense que está grisado, el Cross WLF es el más utilizado, y todos estos modelos termoplásticos están fiteados, digamos, los modelos están, bueno, sí, no me sale la palabra. Están fiteados con polímeros de los productores propios que los llevan a los laboratorios de Abacu, de Autodesk, para testearlo. Uno puede, además, si quiere, solicitar el servicio del testeado del material, y de dos maneras. Le das el material y que hagan todo, más caro, y si no, le das las curvas de viscosidad y de temperatura, y ellos hacen el ajuste. Ahí está, el ajuste de datos de los modelos. Pasamos a parámetros de operación, en donde el control del proceso es lo más importante, y básicamente, bueno, como dice ahí, son las instrucciones requeridas para ejecutar la simulación. El tema del control del proceso es que cambian de acuerdo a la secuencia y el proceso elegidos. Por lo general están temperatura de molde y fundido, criterio de cambio de velocidad y presión, que es cuando cambia de inyección por empuje del vástago hasta la presión máxima que le dé la máquina, y el tiempo de inyección y el tiempo de apertura de molde. Todo esto está en una sola pantalla donde se puede poner toda esta información. Son pocos, pero influyen bastante en el proceso de operación. El avance del tornillo de llenado, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en estos dos casos es el flow rate versus posición del tornillo, donde se especifica una curva, como la que está en rojo, es decir, cuando está retraído en 100 milímetros, la velocidad es 1000 centímetros cúbicos por segundo, velocidad de flujo. Y a los 80 milímetros más o menos queremos 2500 con una rampita, la mantenemos constante hasta 20 milímetros del total, del total, y de ahí va disminuyendo linealmente hasta 1000 nuevamente. Esto es porque ustedes conocen cómo es el molde y saben que esa cantidad de fundido tiene que disminuir la velocidad porque ya está casi llegando a tope. Em, de nuevo, esto se puede setear en las máquinas y influye muchísimo
en el calor generado por cizalla. Siempre y cuando le dé la presión a la máquina puede respetar ese flujo. Si no le da la presión de la máquina, no puede, mantenerlo, y lo que pasa ahí es que el control de presión, es lo que les decía, en ese momento cambia de control por desplazamiento a control por presión. El pressure switch over es cuando queda a una presión constante porque no puede mantener un caudal constante, no le da el cuero, digamos, a esa presión. Bien, ahora vamos a lo que es el punto 13, ejecución de la simulación. La ejecución de la simulación es básicamente apretar el botón que dice Analyze Now y esperar a que corra, que es un proceso largo, y hay una ventana que le va diciendo el avance de la... No tengo ningún print screen de eso, me faltó. Que es un archivo de un registro de texto que se va actualizando a medida que avanza la reacción, hasta llegar al 100%, y allí, bueno, observan que terminó, pero básicamente también la máquina queda andando como loco. Finalmente tenemos resultados, que es lo que les decía, hay registros de texto en el que pueden ver cálculos generales como el tiempo de llenado completo, del análisis, ¿está bien? Cuánto se compactó, la contracción general, el alabeo, la contracción que les decía hoy más temprano, que es el volumen por dimensión, en X tanto, en Y tal porcentaje, en Y tal porcentaje y en Z tal porcentaje, como para dársela al matricero. Eso está todo en los registros de logs de texto. También está la familia de gráficos, que es lo más, para mostrar, lo más importante, gráficos, por ejemplo, para llenado, gráficos de resultados. El tiempo de llenado, el tiempo de presión al fin del llenado, el gráfico de presión en la pieza, de presión al frente de flujo. La idea de esto es la temperatura que tenía el flujo cuando pasó por ese punto, ese es el gráfico que tira. La orientación en la superficie, trampas de aire, son las regiones donde puede llegar a ver las líneas de soldadura, donde puede haber burbujas, quiero decir, las líneas de soldadura. El grow from es desde donde viene el flujo para hacer balances de flujo, ¿está bien? De qué puerta viene el punto que estás analizando, desde qué puerta de inyección llega. Y uno que es muy importante, que es el que estaba acá abajo, el tiempo que tarda en llegar a la temperatura de eyección, mal traducido, de apertura del tiempo de ejection temperature, al tiempo que hay que abrirlo, digamos, que tiene está asociado con la fracción de polímero congelado, que es el primero de acá, que es el tiempo entonces que cada punto necesita para llegar a tener una estabilidad dimensional como para que no se deforme, porque está muy caliente. Y el shrinkage, sale ahora, ¿no? La contracción volumétrica en el momento de apertura. Bien, ahora vamos a ver un tema que se llama, que es accesorio, es optativo, pero son los insertos. Existen insertos de molde e insertos de pieza. Los insertos de molde son partes especiales del molde, metálicas, que se utilizan para hacer partes, esos que están allí en bronce o color más doradito, más especiales, que no son tan fáciles de hacer con el otro material, o que requieran un efecto para el enfriamiento, tanto sea para retrasarlo o acelerarlo un poco más con respecto al molde, ¿no? Y por ejemplo, a la derecha se ven insertos para poner fechas o número de molde o esa clase de cosas, que lo único que hace es que sea intercambiable para poder
generar una geometría distinta, o sea, un dibujo, un sellito en la pieza. Luego están los insertos de pieza que hay de varios tipos. Por ejemplo, una rosca, como está en la figura, en la foto. Y estos se colocan en el molde antes de cada inyección y se van con la pieza. Se asume que en el simulador lo que hace, en este caso, la diferencia entre uno y otro, entre los insertos de molde y de pieza, es que estos están a temperatura del molde y van a absorber calor para llegar actúan de enfriamiento. En cambio, y siempre están a una temperatura de la atmósfera. En cambio, el otro acompaña la temperatura del molde. Del molde. Se pueden modelar con midplane y bueno, hay unas cosas de estas que son etiquetas de molde que son sí, es un caso muy particular, pues son unos insertos no metálicos que son muy finitos, de menos de 1 milímetro de espesor, que se colocan como para simular una parte de extracción de calor que tenga esa etiquetita, cuánto puede influir en la pieza. Para mí, por lo general, no es muy importante lo que pueden hacer eso, pero si quieren estudiar la adherencia entre ese inserto y la cosa, y el molde, termina siendo muy importante, ¿no? Porque se les despega la etiqueta. Hay insertos que se pueden calentar, los que vimos recién, los metálicos de la pieza. Ambos se pueden calentar en realidad, los del molde y los que uno inserta. Entonces tienen una temperatura de inserto aparte para esos casos, una propiedad. Bueno, vamos a ver un punto importante que es el de la fuerza de cierre. Quería llegar hasta acá. Lo más importante de este punto es que el cálculo de la fuerza de cierre se realiza sobre el plano XY y es una presión de las áreas proyectadas sobre ese plano. Es decir, que el modelo tiene que estar contemplado, que en el plano XY va a estar la apertura de molde, en ese plano. Es decir, que la fuerza se calcula en el eje Z. Y básicamente es la sumatoria, la fuerza de cierre es la sumatoria de la presión por el área de cada segmento, de cada parte, ¿no? Y es la presión promedio de ese, ¿no? O la integral, en realidad. Bueno, hay que preparar, como les decía, un modelo en el plano XY para posicionarlo de la manera correcta. Bueno, no hay más que eso. Y esto es lo más importante de todo. Había más filminas, pero las saqué, evidentemente. Y es lo más importante para interpretar es que el plano de posicionamiento es el XY. Recuerden eso a la hora de hacerlo. El tiempo de ciclo es el requerido para completar todas las etapas del proceso de inyección, en donde se destaca el tiempo de enfriamiento, que es el que termina desde que ocurre, desde que en realidad ocurre cuando comienza a llenar. Pero bueno, se refiere en el simulador desde que termina el compactado hasta el momento de expulsar la pieza. Este tiempo es del 80% del ciclo, del orden del 80%, está fuera de escala y del total, con lo cual optimizar este tiempo es fundamental. Bien. El punto de ablandamiento entonces es el más importante para generar el congelamiento de la pieza para que se pueda hacer expulsada a ese tiempo, ¿no? El tiempo de enfriamiento buscado. Los factores que influyen son, obviamente, la temperatura del fundido y la temperatura del molde, los cuales tienen que ser optimizados siempre teniendo en cuenta la calidad de la pieza.
cualquier factor que se incremente aumenta el tiempo y demorará más tiempo en formar el espesor congelado requerido para poder sacarlo sin deformar la pieza. Obviamente una temperatura de molde más baja tiene un tiempo de ciclo más corto y aumenta la productividad. ¿Cómo aumenta el tiempo de ciclo con la temperatura de molde? Es lo que se observa así, allí teniendo un comportamiento cuadrático, básicamente. Quiere decir que conviene siempre disminuir la temperatura del molde porque aumenta al cuadrado, básicamente. El espesor de la pieza determina el punto más crítico para, bueno, desde el punto de vista de tiempo, ¿no? Para la expulsión, porque no genera para ese punto del espesor, no más ancho, generan tiempos mayores de ciclo y el resto de la pieza ya estaba lista desde antes. Entonces la idea es que económicamente conviene diseñar piezas que sean más parejas en toda la en toda sus partes, digamos. Entonces, espesores uniformes hacen que sea más fácil la distribución de tiempos de expulsión deseado. Finalmente quería hacer un pequeño, destacar una pequeña parte que es el tipo de análisis transitorios que existen, que son los transitorios desde el comienzo de la producción, como el que se ve aquí, que es lo que está en azul. Fíjense que es un transitorio, que el primer ciclo de la temperatura en un punto del molde, tomada a una distancia de la pieza, se sube por causa del calor que se está extrayendo en el molde, y luego al enfriarse la pieza baja hasta un valor intermedio alto. Luego de este valor arranca el segundo ciclo y baja al enfriamiento. Y así sucesivamente hasta llegar a un estado de cantidad de ciclos, un estado estacionario en el naranja. También, tal vez se puede decir que en el ciclo 5 ya estamos en ese valor, pero lo que conviene acá es simular cuántos ciclos son necesarios para tener un estado estacionario de la temperatura del molde y de la pieza. Con esto se puede calcular los tiempos de comienzo de producción necesarios. Bueno, tenemos que tirar 5 piezas con este diseño de canales de enfriamiento, de potencia de bomba y de esa clase de cosas. Si hay una parada de producción, requerimos entonces de 5 a 9 ciclos para que en esta pieza esté homogénea la temperatura. Por ejemplo, en este otro, esto es un caso de estudio en donde está el punto rojo cerca del canal de enfriamiento y el punto negro aquí entre la pala y los canales de enfriamiento de arriba. Fíjense que el ciclo que les decía se ve repetidamente, estacionario hasta más o menos 65, no sé qué es esto, 650 digo, minutos serán, sí, que requiere 42 iteraciones hasta alcanzar el estado estacionario. Si observamos en el punto rojo es similar, pero está más tiene menos sub y baja porque no está extrayendo el calor tan cerca como el otro, ¿no? Está observado lejos de la pieza. Pero bueno, la temperatura del molde allí es el nodo rojo, no tiene las variaciones del ciclo, pero sí tiene una variación transitoria de 41 grados a 17 por ahí. Es la temperatura del agua al inicio. Bueno, y eso es todo, así que los dejo en buenas manos para la próxima clase. Hasta luego.